La grabación se iniciará pronto, es lo que espero. Ahí está grabando. Ya. Esto lo puedo cerrar, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, retomando, como partiendo de nuevo un poco porque me puse a grabar tarde. eh, la ecuación es para analizar cuerpo rígido. Primero, un cuerpo rígido se entiende como un sistema compuesto por infinitas partículas, las cuales no poseen movimiento relativo entre ellas. O sea, estas partículas son parte de un mismo cuerpo y estas partículas están unidas, no se mueven como libremente, todas son partes del mismo cuerpo. Es un cuerpo rígido. Eso es lo que nos diferencia de antes de cinemática de partículas, que antes analizábamos partículas como puntuales, que su forma no influía a la hora de la cinemática. Ahora la forma se influye y este cuerpo rígido puede rotar y puede comportarse de otras maneras. Para trabajar con cuerpo rígido se usan estas ecuaciones en sí, tanto la de velocidad como la de aceleración. La aceleración posee dos productos cruces. Estos dos productos cruces pueden trabajarse para obtener la siguiente expresión de acá. Más adelante lo vamos a ver. Hay otros conceptos importantes que no sé si vieron en clase o no, que es por ejemplo el centro instantáneo de rotación, el cual consiste en un punto de un cuerpo, el cual posee velocidad cero. Se encuentra donde se intersectan las perpendiculares a dos velocidades distintas. Los cabros lo van a ver también, el Matías Franco, y el profe igual lo va a pasar. Así que ahí lo van a ver más adelante en algún ejercicio. Y esto era lo que estaba hablando recién, que es el movimiento relativo. Si bien dijimos que los cuerpos rígidos se caracterizan porque sus partículas no tienen movimiento relativo entre ellas, hay ciertos mecanismos, como por ejemplo este, donde hay elementos los cuales deslizan respecto a otro, y esto genera que haya un movimiento relativo, ya que el cuerpo rígido de E en esta imagen cuenta como un cuerpo rígido y todas sus partículas se mueven de una cierta manera, pero B, al deslizarse dentro, se mueve de una forma distinta al cuerpo rígido, y esto se conoce como movimiento relativo. Cuando consideramos el movimiento relativo, las ecuaciones de velocidad y aceleración cambian y obtenemos usamos estas dos otras ecuaciones. Que eso voy a arreglarlo al tiro porque también si desarrollamos ese producto vectorial de ahí, podemos tener la siguiente ecuación, que esta es la que se usa más. Esto es solo un desarrollo algebraico que no lo hago. La explicación de las ecuaciones, de cómo nacen y cómo se hacen, la verá en la bibliografía o con el profe. Ya. Todos conocen las ecuaciones, supongo. Si tienen alguna duda como de alguna ecuación, la podemos ver ahora. Si no, voy a partir al tiro con los ejercicios. Ya. Una cosa que me faltó mencionar. Nico, tengo una duda. Ujú. Ahí cuando colocaste la velocidad de P es igual a la velocidad de A por el W cruz, ¿es el radio de la posición de A con respecto a P? Sí, ¿O es que sí. tengo una duda? ¿Eso es la notación? La notación no, pues, porque se supone que siempre es el radio de P con respecto a A. Claro, es solo notación. Es que, O ahí lo claro, colocaste al revés. sería al revés. Bueno, claro, esta ecuación diría, estamos estudiando la velocidad de P vista desde A. Por lo tanto, la velocidad de P va a ser la velocidad de A más la velocidad angular cruz, el vector posición entre a P. O sea, nosotros estamos, por ejemplo, viendo P desde A. No sé si se entiende mejor. ¿Se ve lo que estoy haciendo ahora? ¿Se ve la flecha que puse o no? Sí. Sí. Ya. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos acá una partícula A y nosotros queremos estudiar la partícula P, lo que nosotros estamos viendo al escribir RAP sería el vector posición el vector R que va desde A hacia P. A eso me refiero yo. El vector que va desde A hacia P, porque voy a cambiar el color, porque al plantear esta ecuación así, nuestro sistema de referencia al cual estamos observando está en A. Entonces nosotros al tener el R AP, nos estamos refiriendo al Ahí nos estamos refiriendo al vector posición que hay desde A hacia P. Por eso AP. Hay otras notaciones en los libros,
Por ejemplo, está la notación, voy a usar esta. Por ejemplo, está la notación la cual usa así, que sería P, visto desde A, si acaso. Pero el tema es que sepan de dónde chantar el vector. En este caso, yo con este vector me refiero que es el vector R que parte en A y llega a P. O P está visto desde A. Por eso lo escribí así. No, o sea, en base a esa lógica, como yo lo entiendo, no estaría al revés. Pero claro, hay otras notaciones que ponen el P primero partido en A. En ese caso, la velocidad relativa sería la velocidad de P, ¿o no? O la velocidad de P menos A. No, ni una de las dos. La velocidad relativa, por ejemplo, si vemos este mecanismo de aquí, la velocidad relativa, por ejemplo, la barra AB posee velocidad relativa. ¿Alguien que pueda decirlo? ¿O alguien que sepa si hay ¿Cómo fue la pregunta, disculpa? en la barra AB, esta barra, ese mecanismo, ¿tiene velocidad relativa el punto B respecto a A? Sí, vos si se está moviendo por esa ranura o no, no cacho bien el dibujo, se ve chiquitito. A ver, ¿podré hacerle zoom? Ahí se ve mejor. Creo que no, porque solo rota, ¿no? Claro, no rota porque son parte del mismo cuerpo rígido. Estos dos puntos, tanto B como A, están unidos, son parte del mismo cuerpo rígido, entonces no poseen velocidad relativa. Pero entonces, ¿tiene velocidad relativa con respecto a DE? Exacto, ese es el punto. Respecto a B, no tienen velocidad relativa porque son parte del mismo cuerpo rígido, pero DE es un cuerpo rígido, el cual está, y B está como dentro de ese cuerpo rígido, pero se está moviendo de otra manera. Por lo tanto, B tiene velocidad relativa respecto a D, hasta al cuerpo DE. Y otra pregunta más allá, más importante, ¿cómo iría esa velocidad relativa? ¿En qué sentido actuaría? ¿Positiva? ¿O ¿Pero no? en qué dirección? ¿Hacia dónde se Hacia B. movería? Hacia B, Arriba, ¿cierto? abajo, en La, diagonal. la dirección de Depo, ¿no? En diagonal. Eso, esa es la respuesta correcta. Entonces, nosotros cuando trabajemos con estos tipos de problemas, muchas veces no podemos saber el valor como magnitud de la velocidad relativa, pero sí podemos suponer la dirección. Y como estamos trabajando con ecuaciones vectoriales, conocer ya una dirección nos simplifica el problema. Porque, por ejemplo, acá la velocidad relativa iría así. Y nosotros sabríamos que el movimiento de B visto desde A sería perpendicular a la barra porque es un movimiento circular. Ahí puse una rayita, entonces iría así, generando un ángulo de 90 grados. Entonces ahí podríamos con geometría poder determinar velocidad relativa, cosas así. Lo importante de estos mecanismos es que usted al ver la velocidad relativa sepan identificarla y sepan en qué dirección se mueve. Y generalmente se mueve en la misma dirección que las ranuras. Ahí vamos a ver un ejercicio. Oye, ¿Mm? entonces, con respecto a D, la masa B no tiene las tres velocidades, ¿cierto? O sea, tiene la de rotación, tiene la relativa, pero la otra no la tiene, ¿cierto? ¿Cuál otra? Ah, que es la que se aleja, la primera que sale, porque la ecuación está, Ah, claro, BA, eso, esa misma. O sea, tiene velocidad, po. O sea, hagamos el ejemplo. Esto es como una introducción, ¿no? Pero después vamos a verlo más claro. Hagamos el ejemplo. ¿Cómo se escribiría la ecuación de la velocidad desde B, de B vista desde D? Sería, nosotros queremos la velocidad de B. Entonces nosotros tendríamos la velocidad de D por la velocidad angular de la barra. Claro, ese es el punto. O sea, D no se mueve, en realidad, entonces no tiene BD. Ese es cero. Claro, pero no es que no tenga, es que es cero. Claro, sí, 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 es lo mismo, en realidad. Para mí, en mi Exacto. cabeza es lo mismo. Sí, entiendo. Pero entonces eso. Entonces, y de hecho, si lo miran de otra forma, esta ecuación de velocidad relativa, de cuerpo rígido de velocidad relativa, es una forma más general de la original, de la que puse acá al principio. Porque si no existe velocidad relativa, todos los términos asociados se vuelven cero y obtenemos lo que originalmente era como lo clásico. O sea, espérate, la primera ecuación era lo mismo, solo que sin velocidad relativa. Exacto. Las Ya. primeras, que son como para estudiar cuerpo rígido sin velocidad relativa. Algunos libros lo plantean como otro apartado,
pero realmente son lo mismo, solamente hay que saber identificar cuando la velocidad relativa se hace cero, y si todo esto se hace cero, tanto estos términos de acá y este término de acá, vamos a tener lo mismo que se usa arriba, que sería la ecuación de cuerpo rígido general, o sea, no general, para sin velocidad relativa. Entonces, esa es la importancia de esto. Otra cosa, aquí no le puse las flechitas, quizás se lo voy a tener que arreglar, pero estas son únicamente, son todas ecuaciones vectoriales, estamos trabajando solo con vectores. Eh, ya, y ahora vamos Oye, con... ¿Mm? entonces, cuando uno ve desde la velocidad de v, desde A no hay velocidad relativa, pero si uno la ve desde D, sí va a haber. Exacto. ¿Y cuál es lo bacán como de poder ver eso? Entre comillas, bacán. Si nosotros vemos la velocidad de v respecto desde A no hay velocidad relativa, pero si la vemos desde D, sí hay velocidad relativa, pero la velocidad de v siempre va a ser la misma, siempre va a tener la misma magnitud, no puede cambiar. No importa el lado que la analicemos, siempre va a ser igual. Y Y la de hecho, si velocidad te... de D, ¿Qué cosa? la velocidad de D era cero porque es un punto fijo, ¿no? Exacto, porque no se mueve. Y también la Mm, velocidad de A sería cero porque tampoco se mueve. ya. Y de ahí también es interesante ver que si te paráis en B, D sí tiene una velocidad relativa. O sea, no, D no tiene velocidad relativa. B sí tiene una velocidad y también rota, po. Entonces, si te paráis en B, es la misma ecuación que te paráis en D, solo que en vez de tomar la velocidad relativa, la tomáis como la velocidad con la que se De mueve V, el objeto. Claro. exacto. No sé si me expliqué Sí, se bien. te entendió. Entonces, eso es lo importante, que con esta cinemática de cuerpo rígido podemos estudiar mecanismos parándolos en distintos puntos de análisis, ya sea D, ya sea A, ya sea B, y todas las velocidades, todos los resultados van a ser siempre el mismo, no importa el punto que lo veamos. Y eso, lo bacán de eso es que nos da la posibilidad de hacer sistemas de ecuaciones. Podemos hacer sistemas de ecuaciones y así determinar todas las velocidades que afectan a un mecanismo. Que eso es importante después, por ejemplo, en diseño, cuando lo hagan diseñar engranajes, cosas así, se aplica harto esto, porque tienen que estudiar como la velocidad de los engranajes para poder diseñarlo, y para eso tienen que usar la cinemática de mecanismos, que es esta cinemática de cuerpo rígido. ¿Alguna duda más? Yo tengo una duda con respecto a ese W, al omega. Ujú. ¿Ese W es con el que se rota todo el sistema? No, sería solo por ejemplo, en el dibujo. Si nosotros estudiamos la velocidad de v desde A, este W corresponde al WAV, con el que gira ese cuerpo rígido. Ya, entonces hay un W también asociado a BD, ¿cierto? ADE sería más correcto, pero sí, Ah, claro, AD, sí, sí. claro. Y lo mismo pasa con el centro instantáneo, ¿cierto? O sea, si tú tenías un omega del centro instantáneo, no es lo mismo que las partes, que el omega de las partes, ¿cierto? Depende. Por ejemplo, si estáis buscando el centro instantáneo del cuerpo rígido AB, ese centro instantáneo va a ser parte de ese cuerpo. Entonces, esa velocidad angular asociada a ese centro instantáneo va a ser la misma que la del cuerpo, también sería AB. Porque el centro instantáneo es un punto que está asociado al cuerpo rígido que se está estudiando. A veces no está dentro del mismo cuerpo rígido, pero sí tenéis que considerar que rota con la misma velocidad angular de ese cuerpo rígido. No sé si me expliqué. Claro, sí, te entiendo. A Pero ver, cuando está fuera, ahí ya es distinto, po. por ejemplo, aquí, el centro instantáneo está dentro del cuerpo rígido, entonces rota con la misma velocidad angular que rotaría todo este cuerpo. Y si está fuera, también rotaría con la misma, porque sigue considerándose parte del cuerpo. Ya. ¿Y esto es siempre? Me parece que sí. Ya, vale. Porque, por ejemplo, cuando uno estudia mecanismos con barra, puede aplicar centro instantáneo y el centro instantáneo no queda dentro de la barra, pero aún así rota con la misma velocidad angular que esa barra. Ya tenía esa duda porque he hecho un ejercicio y me quedaba que todos los omega eran iguales. Y yo decía, oye, no sé si esto es casualidad o siempre es así. Es que claro, es que es como cuando tiráis una piedra. Si la piedra gira, todas las partículas de esa piedra van a estar girando a la misma velocidad angular. Lo que va a cambiar va a ser el radio de donde lo estés mirando, pero la velocidad angular va a ser la misma para todas las partículas de la piedra. Buena, gracias. Ya, de nada. Ya, entonces ahora, Es no el sé mismo si... caso que en los rayos de una bicicleta, ¿no? Bueno, en las cadenas, cuando
todo ese conjunto de cadenas sería la misma velocidad angular para todo el sistema, ¿no? Sí, pues, es lo mismo. Pero lo que cambia es como la velocidad tangencial, porque el radio es más grande o más chico dependiendo del cambio en el que vayáis. Vale, vale. Ya, entonces ahora les voy a mostrar los ejercicios. Son 2 ejercicios sacados del libro. Casi todos los ejercicios que hacemos con los cabros son sacados del libro o lo alteramos un poquito. Nico, una ¿Mm? pregunta. ¿Te puedes volver atrás? Ese mismo ejercicio anterior donde estás explicando. Ahí el semestre pasado, en un control aparecía ese mismo ejercicio y te pedía la aceleración Coriolis. ¿En qué Sí, momento aparece o cómo la despejamos? Ahí. la aceleración de Coriolis aparece acá. Es la aceleración asociada a una velocidad relativa. O sea, no así, pero aparece en base al término de velocidad relativa. Entonces, ¿cómo se determinaría acá? Primero ustedes tendrían que conocer la aceleración de v. Y esa aceleración de v la pueden determinar estudiando el movimiento de v desde A. Después lo estudiamos el movimiento de v desde D. Entonces conoceríamos la aceleración de v. Y eso sería igual a la aceleración de v vista desde D. Entonces tendríamos una ecuación. Tendríamos esta ecuación. A ver, espérate, lo puedo hacer rápido, yo creo. Tendríamos la aceleración de v vista desde D. Lo voy a hacer así nomás. Y en esa aceleración aparece la aceleración de Coriolis. Pero si nosotros miramos la aceleración de v desde A, no aparece la aceleración de Coriolis. Entonces, para poder determinarla, habría que hacer un sistema de ecuaciones entre esto y entre esto otro. Y ahí se podría determinar la velocidad relativa y por ende la aceleración de Coriolis. ¿Se entendió? Un poco el método. Y La vamos a verdad ver. es que no entendí mucho, pero La aceleración de Coriolis sería el 2W Sí, XV real más A esta es la aceleración de relativa. Coriolis. Ah, eso no. Exacto. Vale. Eso nomás es la aceleración de Coriolis. Y el A relativa al lado, Es la igual aceleración que relativa. pero esa sería cero o aparecería de algún lado. Aparece también en el tipo de movimiento. No podemos asumir que es cero. Vale. Ya. ¿Y por qué Yo- la segunda no? ¿Para qué sería la aceleración de los bloques? ¿Por qué el mismo cuerpo? O sea, la segunda ecuación. ¿Qué cosa? ¿Por qué ¿Cómo? por qué podríamos igualar estas dos ecuaciones? No, ¿por qué la segunda no aparece la aceleración de Coriolis? Porque en esto de arriba estamos estudiando la aceleración de v visto desde D. Entonces aquí sí existen velocidad y aceleración relativa. En cambio en la segunda estamos estudiando la aceleración de v visto desde A. Al mismo Entonces, cuerpo, entonces, por eso. claro, entonces como son del mismo cuerpo, no hay aceleraciones relativas. Ya eso igual lo vamos a ver con un ejemplo. Ya, ahora sí voy a partir. Tengo un ejercicio que es más, entre comillas, más simple, que no tiene velocidad relativa, y tengo otro ejercicio que tiene velocidad relativa, que es un poco más largo y hay que aplicar más cositas. ¿Con cuál quieren partir? ¿Como ir de menos a más o irnos con todo al tiro? de menos a más. Ya voy a intentar ir un poco rápido porque me da miedo que no alcance el tiempo. Igual es poco, 1 hora ya, pero no importa. Ya, entonces en este problema, lo que nos piden, primero nos dicen el brazo 0A o OA y el disco rotan con una velocidad angular constante W1 y W2 respectivamente. O sea, este disco rota con la velocidad angular W2 y la barra rota con la velocidad angular W1. Ahí están las flechitas. Determinar la velocidad y aceleración del punto P como funciones de este ángulo. ¿Ya? Aquí nos dan una medida, esto mide L. No creo que haya como dudas en el enunciado. Entonces lo primero que vamos a hacer, como queremos conocer la velocidad y aceleración del punto P, es estudiar la velocidad, es estudiar el punto P desde desde un sistema de referencia, que sería desde A. Entonces, como ven, yo planteé un sistema de referencia aquí inclinado, porque es más fácil verlo así, y luego planteo mis ecuaciones de cuerpo rígido. Como se fijan aquí, estamos estudiando la velocidad de P visto desde A, y aquí tendremos todo el resto. ¿Hay velocidad relativa aquí? Esa es una pregunta importante en este análisis entre A y P. Si se fijan, escribí Sí. las ecuaciones generales. No, pues no hay, porque son parte del mismo cuerpo rígido. La distancia entre A y P nunca cambia, siempre es R. Por lo tanto, no hay una velocidad relativa entre ellos.
Ah, entonces la velocidad relativa aparece en un cambio de distancia de... respecto al sistema de referencia que estás estudiando. Ah, ya. O sea, sí, Eso. podríamos verlo así, pero sí. Solo aparecería en caso de que se muera como una bisagra, ¿no? Que se desplaza la posición. El Claro, R. generalmente la velocidad relativa la estudiamos cuando hay alguna ranura o cuando hay cosas así, algún pasador, etcétera. Ya, entonces planteamos nuestras ecuaciones de cuerpo rígido. La velocidad de P visto desde A va a ser igual a la velocidad de A más la velocidad angular de AP, cruz RAP más la velocidad relativa. Dijimos que esto era cero, por lo tanto la ecuación de velocidad nos queda solo así, que es lo mismo, pero sin velocidad relativa. La aceleración hacemos lo mismo, determinamos la aceleración de P visto desde A más la aceleración angular de AP, cruz, R, bla, bla, bla. Y estos otros términos también son relativos. Como nos dijimos que no existe velocidad relativa, todo esto también es cero. Por lo tanto, obtenemos esta ecuación de aquí. Entonces, este cuerpo, el movimiento de este cuerpo puede ser explicado mediante estas dos ecuaciones. Entonces, Nico, ¿Mm? con lo que acabáis de decir, entonces, si no hay velocidad relativa, ¿descartamos la aceleración de Coriolis? Sí, si no hay velocidad relativa, no hay aceleración de Coriolis. Y es por la misma fórmula. Esta es la fórmula de la aceleración de Coriolis. Entonces, si no hay velocidad relativa, si es cero, todo esto es cero. Vale. Ya, entonces, en esta ecuación de velocidad tenemos que ver la velocidad de A. ¿Cómo podemos determinar la velocidad de A? Bueno, esa la hay abajo, pero la velocidad de A en este problema, como nos podemos dar cuenta, no es cero, porque se está moviendo, ya que la barra OA se está moviendo. ¿Todos ven eso? Sí. Ya. Entonces, para determinar la velocidad de A, podemos hacerlo de dos formas, o más bien de una, entre comillas, que sería estudiarlo como movimiento circular, y nosotros sabemos que la aceleración tangencial de un punto va a ser igual al radio por la velocidad angular. Entonces, la velocidad de A sería L por W1. Disculpa, Nico, ¿podría ¿Mm? agrandar un poco ¿El la mat? pantalla? Sí que Es no, muy chico. al menos yo lo veo un poco pequeño. Vale. A ver, le puedo dar más zoom. Ahí, Sí. mejor. Ya, entonces la velocidad de A por movimiento circular, nosotros sabemos que la velocidad de A va a ser igual a L por W1, ya que es lo mismo que un movimiento circular, que es que la velocidad tangencial va a ser igual al radio por la velocidad angular. La velocidad angular de OA es W1 y el radio sería L. Y así lo sacamos. Y la dirección es simplemente por... ya, entonces, ¿todos entienden cómo sale la velocidad de A? Sí, es que no quiero como perder, como no perder tiempo, pero quiero avanzar un poquito. Si tienen dudas lo puedo explicar, pero si lo entienden podemos avanzarlo. Ya. Así que, y la velocidad de A va en esa dirección porque la aceleración, digo, la velocidad tangencial siempre es perpendicular al radio. Y regla de mano derecha pueden comprobar que es así. Ya, entonces luego tenemos la velocidad de A, conocemos, por si acaso, en MATLAB no se pueden, los vectores yo lo expreso así como matrices. Esto sería lo mismo que tener la coordenada X, la coordenada Y, la coordenada Z. ¿Por qué lo hago así? Porque sale más fácil, yo lo veo mucho mejor, ocupo menos espacio porque soy súper desordenado y así como que lo encuentro más ordenado para mí. Y los productos CRUD me los resuelven MATLAB más fácil, que así no pierdo tiempo como en explicar eso. Ya, entonces nosotros sabemos que la velocidad angular de AP va a ser W2. Entonces creamos el vector de la velocidad angular. Luego sabemos que el radio de AP va a ser R. Aquí está la foto, va a ser R. Y esto es nuestro radio, va a ser R, que va a ir así. Y este es nuestro eje X y esto es nuestro eje Y. Por lo tanto, para pasar esto aquí, hay que multiplicarlo por la proyección de R sobre el eje X es R coseno de este ángulo, y la proyección de R en el eje Y sería R por el seno de este ángulo, que nos daría esta distancia de aquí. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, el vector radio que va desde A hacia P
posee esta forma, que es R coseno, que es la componente en X, y R seno, que es la componente en Y. Luego nosotros sabemos que la velocidad relativa es 0, y la conocemos la velocidad de A, conocemos la velocidad angular y conocemos el vector R. Por lo tanto, ya tenemos todos los términos de esta ecuación, y así obtenemos la siguiente ecuación. La velocidad de P va a ser igual a la velocidad de A más la velocidad angular AP, cruz el vector R AP, y tenemos todos los términos para determinarlo. Entonces simplemente resolvemos. Postdata, todos se acuerdan cómo hacer producto cruz-Vian, ¿cierto? No. No Ya. mucho. Ya, la cosa es que para hacer producto cruz habían dos formas. Una era con unas matrices que yo nunca me di la lata de aprender. Y otro es, por ejemplo, tenemos las coordenadas I, J, K, ¿cierto? Que son las coordenadas, los vectores unitarios. Entonces, esto es K. Esto de acá sería I. Esto sería J y esto sería K. Y aquí yo les puse este triángulo, que es como, no sé si cómo se llama, memotecnia quizás, que es como para facilitarlo. Entonces tenemos K, cruz, I. Entonces, K, cruz, I, seguimos la flechita, K, I, y después a la flechita punta J. Entonces, el producto cruz entre K, cruz, I es J. Entonces tendríamos W2 por R coseno de phi, y eso iría en J. Si se fijan acá le sumé este que también es J. ¿Ya? Entonces ahí hacemos el producto cruz. W cruz, W va en K, estaría en la coordenada Z. Y R coseno de phi va en la coordenada X. Entonces sería W2K cruz R, lo voy a escribir. W2 K cruz. No sé si me dejará poner eso. Bueno, no importa. Ya no importa, no lo voy a escribir. Entonces sería K cruz I sería J porque es K y J. Entonces el resultado sería W2R coseno de phi. Por otro lado tenemos W2 que está en K cruz R seno de phi que está en J porque va en la coordenada I. Entonces hacemos K cruz J. Tenemos K, J, como vamos en sentido contrario de la flechita es negativo. E iría K, J, ¿cuál sigue? I. Entonces iría en la coordenada I. Entonces así hacemos el producto cruz de una forma más simple. ¿Lo vieron ahí o lo puedo hacer en Paint igual? Sí, está claro. Ya de pana. Entonces luego hacemos el producto cruz, escribimos los componentes y sumamos los vectores. Todo esto es trabajo vectorial. Si tienen una TI o este software, como que les puede facilitar toda la pega. Entonces luego simplemente sacamos el módulo, esto ya sería el vector velocidad, sacamos la rapidez que sería el módulo del vector, cada término al cuadrado, la raíz cuadrada, y obtenemos aquí la magnitud de la velocidad. Así que ahí ya responderíamos una pregunta que nos pide la velocidad del punto P. Esta sería la rapidez del punto P respecto del ángulo. Para la aceleración repetimos el mismo proceso. Vemos que también tenemos la siguiente ecuación para expresar la aceleración del punto P visto desde A. Por lo tanto, tenemos que conocer la aceleración de A, que es del punto A, que también, como dijimos antes, describe un movimiento circular respecto a O, ya que están unidos por una barra y giran con una velocidad angular constante y el radio es constante. Por lo tanto, nos podemos ayudar de coordenadas polares para determinar la aceleración de A. Entonces, en este caso, nos dicen que la velocidad W1 es constante, por lo tanto la aceleración angular es 0 de la barra OA. Y planteamos los vectores. En este caso tenemos acá, aquí puse el dibujito, tenemos acá cómo se comportaría la aceleración de A. Esto aquí tendríamos el eje radial. No, atrás. Tendríamos aquí el eje radial de la aceleración y aquí tendríamos el eje tangencial o el eje teta tongo que aquí sale escrito. Entonces, como dijimos que nuestro radio es constante y nuestra aceleración angular es 0 porque la velocidad angular es constante, todo el término de teta tongo es 0. Y el término r punto
el R punto es 0 también porque nuestro radio es constante y obtendríamos el segundo término de la aceleración radial que iría hacia adentro, hacia O, y sería el siguiente, sería el radio por la velocidad angular al cuadrado, que sería lo que tenemos aquí. Entonces así obtenemos la aceleración de A. Negativo, bueno, primero la fórmula dice que es negativo, y segundo, porque eso, como va en sentido contrario al que habíamos puesto en nuestro sistema de referencia, tiene que ser negativo. Eso es una forma de verlo con coordenadas polares, o la otra forma de verlo es con cuerpo rígido. Hacemos lo mismo, hacemos la ecuación desde la aceleración de A vista desde 0, que va a ser igual a la siguiente expresión de acá. Sacamos los términos, la aceleración de O de 0 es 0, la aceleración angular de esta barra es 0, y el radio de O hacia A es L, simplemente. Y luego acá tenemos la velocidad angular al cuadrado por el radio, que volvemos a tener esto. Este sería el radio, OA. Entonces luego hacemos la multiplicación y nos queda lo mismo. Nos queda el mismo resultado viéndolo como cuerpo rígido o como por cinemática de partículas. Así que no importa. Ya, entonces ya con la aceleración de A determinada, podemos volver a la ecuación de aceleración de cuerpo rígido para estudiar P, que sería esta de aquí. Nosotros conocemos ya la aceleración de A, que la definimos acá arriba. Conocemos la aceleración de A, conocemos la aceleración angular, que es 0, porque el enunciado dice que es constante. Conocemos el radio, en el radio vectorial, desde A hacia P, y conocemos la velocidad angular de A a P, que sería la misma velocidad angular que la del disco. Así que simplemente nos queda resolver todo esto. Si se fijan acá es más fácil de resolver porque este producto cruz hace 0, y esto simplemente lo multiplicamos y sumamos como corresponde, y tenemos la siguiente ecuación para la aceleración. Y luego sacamos la magnitud, que sería elevando al cuadrado cada término, y obtenemos lo siguiente. Y ahí tendríamos la aceleración. ¿Alguna duda con el problema? Yo sé que es medio enredado ver lo de los vectores así, y menos si es como, y en especial si es como la primera vez que se acercan hacia ellos, o como que los tienen que trabajar así. Pero son hartos ejercicios que hay que hacer para ir como agarrándole la mano a los problemas. ¿Alguna duda como que hayan quedado? ¿Fue muy rápido, no? ¿Entendieron un poco? Al final tú como que separaste los cuerpos rígidos entre la barra y el círculo. Sí, sí, porque tenía que conocer, para poder analizar P, tengo que conocer tanto la velocidad y la aceleración de A. Y para estudiar A, tengo que estudiar únicamente la barra. Y luego que conozco la aceleración y velocidad de A, puedo estudiar el punto P. Ya. Como que primero analizamos A desde O, es lo que casi siempre, bueno, en otro ejercicio lo vamos a ver, pero es lo que casi siempre hay que hacer, como analizar un punto desde una vista y luego analizar otro punto desde otra vista. Y así podemos ir obteniendo las ecuaciones, las incógnitas que queramos obtener. Ya, ese sería el primer ejercicio. ¿Alguna otra duda? Intenten hacerlo como por ustedes y sufranlo un poco, como que estos ejercicios al principio son súper enredados. Ya, y ahora vamos a ver el otro ejercicio. Eh, este es con números y resultados numéricos, así que es como más rápido. Pero tiene más cosas que saber. Por ejemplo, aquí, en este mecanismo, ¿hay velocidad relativa o no? ¿Alguien que se la quiera jugar? Sí, en el pasador de B. Ya, en el pasador de B. ¿Y la velocidad relativa es respecto a D o respecto a C? Respecto a D. La velocidad relativa de B respecto a D. Ya, ¿y en qué dirección iría? Depende del marco de referencia. Si lo estudiamos desde D, por ejemplo, ¿en qué dirección iría la velocidad angular? Digo, la velocidad relativa. Por la ranura. Iría por la ranura. ¿Y por la ranura hacia dónde? Hacia abajo. Esencial. Tangencial a la ranura, sí, porque estamos haciendo un movimiento circular. Entonces, si nos fijamos en este problema, tenemos que justo el pasador está en el punto medio de la ranura. Por lo tanto, la velocidad relativa del pasador siempre va a ser, va a ser tangencial al radio, siempre va a formar un ángulo de 90 grados con el radio. Si estuviera ahí, siempre generaría un ángulo de 90.
Entonces aquí pasa lo mismo. Como está justo en el medio y el radio es así, la velocidad va a generar un ángulo de 90 y va a ir directamente hacia abajo. Entonces eso nos permite conocer la dirección de la velocidad relativa. Y eso facilita el problema porque ya conocemos una incógnita menos. Ahí lo vamos a ver por qué. Y la aceleración relativa, ¿alguien se la jugaría al decir cómo se comporta? También tendría que ser hacia el centro como en los otros movimientos circulares. Claro, pues, también tendría que ser como hacia el centro del círculo y tangencial. En estos ejercicios podía ocupar esa fórmula cuando la aceleración centrípeta era, parece que la velocidad al cuadrado partió ¿En el radio? el radio. Sí, pues, de hecho eso hay que ocupar en este ejercicio. De hecho eso vamos a ocupar, porque eso Sí. facilita el problema. Pero por ejemplo, en este caso el radio no es constante, pues, entonces podéis después No, pero ¿qué radio? Tú estás hablando del radio de D respecto a B. sí, pues. Pero podía estudiar la velocidad relativa como si lo estuvierais viendo desde A respecto a B. Porque Ya, ahí sí es constante, pues. ahí sí sería constante. Y ahí sí tenéis todo para poder usar un movimiento circular uniforme, acelerado, normal, de física 1. Vale. Ya. Entonces, vamos a leer el enunciado. En el instante mostrado, la barra BC posee una velocidad angular de 3 radianes por segundo. Y una aceleración angular de 2 radianes partido en segundo al cuadrado. Ambas van en sentido antihorario. Determinar la aceleración angular del plato o del cuadrado este. También aquí tienen que hacer convenciones. Generalmente la que se usa es sentido horario negativo, sentido antihorario positivo. O sea, ¿acuerdan de eso? De cómo que la velocidad angular va a tomar un signo u otro, dependiendo si gira antihorario u horario. Ustedes tienen que hacer esa convención según les convenga. Ya, entonces primero vemos las ecuaciones que tenemos aquí. Estas son las ecuaciones de cuerpo rígido aplicadas a ejercicios con movimiento relativo. Primero lo que yo quiero hacer, o lo que quiero, como tengo que conocer las velocidades del cuerpo B, primero lo voy a estudiar desde un sistema de referencia, que va a ser desde el sistema de referencia C, y luego se va a volver a estudiar, pero desde el sistema de referencia en D. De esta forma, al estudiarlo del sistema de referencia en C, vamos a obtener expresiones para la velocidad de B y para la aceleración de B. Y mediante el estudio de B visto desde D, vamos a tener otras ecuaciones para la velocidad de B visto desde D y para la aceleración de B visto desde D. Como ambas están estudiando la velocidad de B siempre tiene que ser la misma. Entonces, mediante estas 4 ecuaciones, vamos a hacer un sistema de ecuaciones. Una pregunta, esta ecuación de acá, ¿cuántas ecuaciones genera? ¿Es una ecuación o son 2 ecuaciones? No sé si entiende la pregunta. ¿Serían 2 por las 2 dimensiones? Claro, pues sería, entonces una ecuación vectorial va a generar una ecuación por dimensión en la que se trabaje. En este caso tenemos un problema bidimensional. Esto genera 2 ecuaciones. Entonces ahí ustedes pueden sacar la cuenta cuántas incógnitas tienen y cuántas ecuaciones van a generar. Por ejemplo, ahora nosotros vamos a trabajar con 4 ecuaciones, 2 por velocidad, 2 por aceleración. Y vamos a tener un sistema de 4 ecuaciones, que lo vamos a resolver en 2 sistemas de 2 por 2. Ya, entonces primero vamos a hacer el estudio de la velocidad de B visto desde C. Para esto escribo nuestra ecuación general. La velocidad de C al ser un punto anclado es 0 y la velocidad relativa al ser parte del mismo cuerpo rígido también es 0. Obtenemos esta ecuación de acá. Para la aceleración lo mismo, la aceleración de C en un punto anclado es 0. La aceleración angular de BC o de CB, que es la misma, la conocemos por enunciado. Nos dijeron ahí que era 2 radianes segundo cuadrado. Igual que la velocidad angular de BC también nos dijeron que era 3 radianes segundo, partido por segundo. Entonces luego la aceleración de Coriolis en este movimiento no existe, porque no hay velocidad relativa y la aceleración relativa tampoco, por lo tanto es 0. Por lo tanto nuestra aceleración tiene esta fórmula que es más chiquitita. Ya. Escribimos de forma vectorial todos los términos de la ecuación, recordando siempre,
recordando siempre que tienen esta forma X y Z. Si se fijan acá nos dan las dimensiones, entonces, ¿cómo determinamos el vector R, BC? B visto desde C sería, primero tenemos el sistema de referencia así, entonces para llegar a B nos tenemos que mover menos 5 en X y 3 en Y. Por lo tanto, el vector toma esta forma. La aceleración, como está en el sentido Z, nos dicen que va antihorario. Yo definí antihorario como positivo. Por lo tanto, ambas, que van en el mismo sentido, son positivas. Entonces ahora determinamos la velocidad de B. Sería la velocidad angular BC, que sería esto, cruz el vector RBC, que sería esto otro. Hacemos el producto cruz, que sería acá, que sería K cruz I, y como dijimos K cruz I es J, entonces nos quedaría 3 por menos 6 en J, menos 18. Luego tenemos el producto cruz K cruz J, que K cruz J dijimos que era menos I, lo vimos del triangulito. Entonces nos queda menos 9. Entonces aquí ya conocemos la velocidad de B, que es menos 9. Para la aceleración, el mismo procedimiento, simplemente reemplazamos los términos en la ecuación que habíamos obtenido y determinamos la aceleración de B. Entonces ya conocemos tanto la velocidad de B como la aceleración de B. Y esto nos va a ayudar para determinar la velocidad angular del plato y la aceleración angular del plato, que es lo que queremos. Entonces ahora estudiamos desde D. Hacemos el mismo procedimiento, vemos la ecuación. De nuevo, D es un punto fijo, por lo tanto su velocidad es 0. Por lo tanto, la ecuación nos queda así. En este caso, si hay velocidad relativa, que fue lo que nombramos. Así que la velocidad relativa se mantiene. Lo mismo pasa aquí, la aceleración de D es 0 porque es un punto fijo, pero ahora existe aceleración de Coriolis y aceleración relativa. Al profe le gusta preguntar por la aceleración de Coriolis, por si acaso. Entonces aquí obtenemos esta segunda ecuación. Para la ecuación de velocidad, hacemos el mismo procedimiento, reemplazamos. En este caso hay que asumir un sentido para la velocidad angular de B, que sería la velocidad angular de D a B, y esa velocidad angular sería la velocidad angular del plato, porque la velocidad angular en este caso el plato es todo el cuerpo rígido, por lo tanto la velocidad angular que se estudie un punto ya va a ser la misma que la del plato, porque el cuerpo rígido tiene esa propiedad como lo habíamos hablado al principio. ¿Alguna duda de esto? No. Ya nos quedan 14 minutos, así que voy a intentar... Que siempre la velocidad angular se deja en Z. sí, la velocidad angular siempre va en Z, siempre va en ese eje, siempre va con K tongo al lado. Ya, entonces tenemos la velocidad, la fórmula de la velocidad reemplazamos, nosotros estamos suponiendo el valor, reemplazamos aquí cada término, resolvemos el sistema, en este caso matricial, entre comillas, pero en las ecuaciones vectoriales, y obtenemos la siguiente igualdad. Como dijimos, una ecuación vectorial entrega dos ecuaciones. Entonces tendríamos esta ecuación, que sería la parte del eje Y, y esta ecuación, que sería la parte del eje J. Y si se fijan, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. La velocidad angular de dB y la velocidad relativa. Entonces tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Y si se fijan, no nombré esto, pero esto está igualado a la velocidad de B. Y la velocidad de B la determinamos acá arriba. Por eso, al simplificar, sale que esto es igual a esto, que esto es la velocidad de B, es igual a una expresión para la velocidad de B que fue determinada con este otro análisis. Entonces ahí salen dos ecuaciones y determinamos las dos incógnitas. Entonces la velocidad angular de este plato sería 3 radianes partido en segundo, que es la misma que la de la barra. Otra cosa, otro detalle que no nombré, es que si se fijaron aquí, al escribir la forma vectorial de la velocidad relativa, puse que va en menos j, y eso fue por el análisis que hablamos al principio, que si nosotros estudiamos esto y nos damos cuenta que B genera un movimiento circular respecto a esto, se mueve hacia abajo. Y al moverse hacia abajo, su única componente es I. Y como va hacia abajo, que es contrario al sistema de referencia que yo estoy poniendo, esto sería en menos I.
y por eso en mi forma vectorial lo pongo como menos velocidad relativa. ¿Entendieron ese paso? Que es como, si no sabemos asumir eso, nosotros aquí tendríamos que asumir, si no sabemos asumir la dirección de la velocidad relativa, nosotros aquí tendríamos que asumir que tenemos una velocidad relativa en x y que tenemos una velocidad relativa en y. Si hacemos ese paso, vamos a tener dos ecuaciones y tres incógnitas. Y ahí sí que no vamos a poder, no vamos a poder resolver el ejercicio. Yo no Pero entendí muy bien. ¿por qué no va para arriba? ¿Por qué no puede ir ¿Mm? para arriba? Puede ir para arriba, la verdad. Lo importa. Porque te dicen que cuando tomaste el marco de referencia te decía que iba a una velocidad angular antihoraria. Entonces sabéis que la barra va a ir hacia abajo. Ah, ya. Por eso. Claro, pero igual el signo va en la magnitud y la magnitud no la conocemos. Yo podría definir esto para arriba, con cero, sin problema, por si acaso. Y luego cuando defina esto para arriba, simplemente voy a tener que poner esto así. Y acá mi ecuación va a tener un más. Y eso va a generar que el resultado de la velocidad relativa me dé negativo. Y cuando ese resultado te da negativo es porque las matemáticas te está diciendo como hiciste mal la suposición, va para el otro lado. Así que realmente como que aquí va hacia abajo porque es como lo correcto, pero si la ponías arriba realmente no pasa nada. Como que te da negativo nomás. Bueno, Entonces nosotros al asumir la dirección, nosotros nos libramos de una incógnita. Eso es lo importante como de cachar, cómo analizar vectores cuando uno trabaja con estas ecuaciones vectoriales, porque las direcciones te simplifican el problema. Como digo, si hubiéramos dicho, si no tuviéramos idea como de este tipo de movimiento circular y dijéramos que no sé, que la aceleración angular, la velocidad relativa no la conozco, puede ir en cualquier dirección, puede ir así, vamos a tener una velocidad relativa en x y una velocidad relativa en y, lo cual no está mal porque este es cero, pero vamos a tener un sistema que no vamos a poder resolver porque vamos a tener un sistema de dos ecuaciones y tres incógnitas. Eso es importante que se fijen cuando resuelvan estos problemas, que su número de incógnitas sea igual a su número de ecuaciones. Siempre como que hagan esa cuenta, como tengo dos ecuaciones, tengo dos incógnitas, puedo resolverlo. Si eso no les da, no van a poder resolver ni un problema. Como que el problema no van a poder resolverlo directamente, a menos que usen métodos numéricos. Ya, entonces con la velocidad relativa y la velocidad angular definida, ya obtuvimos todo lo que queríamos de la ecuación de velocidad. Así que pasamos a la ecuación de aceleración. Tenemos la misma situación, tenemos que definir todas las posiciones. De nuevo, yo estoy asumiendo lo estoy tomando como incógnita y estoy asumiendo su signo positivo. Aquí el vector r de b también está determinado de acá, se mueve se mueve 4 hacia la derecha y 3 hacia arriba, por lo tanto ambas son positivas. La velocidad relativa la conocemos, sabemos que va hacia abajo. Una buena pregunta aquí. Si yo para escribir yo el vector, para escribir el vector velocidad relativa, ¿tengo que mantener ese menos o no? Si yo reemplazo velocidad relativa aquí, ¿yo chanto 30 o menos 30? ¿Qué creen que es lo correcto? 30. Sí, ya tenía la dirección. Claro, po, claro, el menos representa la dirección y el 30 representa solo la magnitud. Entonces cuando yo armo el vector tiene que ir con menos 30, no 30 nomás. Porque con las ecuaciones nosotros determinamos magnitudes, pero las direcciones vienen definidas por los vectores con el que trabajamos antes. Ahí para que tengan ojo en eso. Si no también les va a llevar a error, también les van a dar direcciones que no son, o el sistema de ecuaciones les va a dar resultados que no corresponden. Si se fijan, hay hartos detalles que tienen que cachar. Sí, eso es como lo más importante. Y, y entender la materia un poco, pero como que los detalles, son muchos detalles para resolver estos problemas. Ya, entonces volvemos al tema. Tenemos la aceleración de v que va a ser igual a la aceleración angular, cruz el r, cruz menos la velocidad angular al cuadrado por el vector r, más dos veces la velocidad angular, cruz la velocidad relativa,
más la aceleración relativa. Aquí la aceleración, para la velocidad es más fácil definir la dirección en la que va, pero no así para la aceleración, porque la aceleración, como vieron en cinemática de partículas, por ejemplo, por un movimiento circular, la velocidad va en una dirección y luego la aceleración va en dos. Entonces, para estos tipos de problemas, la aceleración relativa, la aceleración relativa no la pueden asumir mucho su dirección a menos que estén muy seguros, como que es muy difícil achuntarle, encuentro yo. Así que por ese mismo motivo, aquí se pone las dos componentes de la aceleración relativa, una componente en X y una componente en Y. Pero como no conocemos tanto ni el componente en X ni el componente Y, en Y nos podemos apoyar de la cinemática de partículas, que es lo que habíamos hablado. Tiene un movimiento circular, por lo tanto, o un movimiento curvo. Por lo tanto, con las ecuaciones del sistema tangente normal, podemos determinar unas fórmulas para simplificarnos la vida. Acá la aceleración relativa en X no la conocemos y la en Y tampoco. Son dos incógnitas. Y además tenemos de incógnita la aceleración angular. Por lo tanto tenemos opciones y tres incógnitas. La ecuación en el eje Z no importa porque es 0 igual 0, así que da lo mismo. Pero eso, entonces, si consideramos una aceleración relativa en dos ejes, tenemos más incógnitas del número de ecuaciones. Y ese es un sistema que no podemos resolver. Para poder sacarnos ese problema encima, se aplica cinemática de partículas, que era lo que un compañero dijo, eh, que la aceleración relativa en X, como podemos ver, va a tener este comportamiento así. Y si nosotros miramos esto desde acá, aquí vamos a poner nuestro observador. Esto va a ser O. Ahí vamos a poner nuestro observador. ¿Se ve muy chico lo que estoy escribiendo? ¿No se ve bien? Se ve muy chico. Ya, acá sí. Entonces, si nosotros ponemos nuestro observador aquí, nosotros cuando analicemos esta velocidad, nosotros ya por cinemática partícula, sabemos que esto va a tener una aceleración en el componente tangencial y una aceleración en el componente, voy a cambiar el color, una aceleración en el componente tangencial y una aceleración en el componente normal. La ecuación del componente normal está dada por estas ecuaciones que tengo abajo de sistema tangente normal. Y como vemos, por lo que sabemos de sistema tangente normal además, esta aceleración va en esta dirección. Y esa es la dirección contraria a la del sistema de referencia que pusimos. Por lo tanto, es negativa. El otro término que sale aquí es ese punto punto. Ese punto punto no lo conocemos y no tenemos forma de saber cómo es aceleración. Así que simplemente es la aceleración relativa de I. Pero al hacer esto, no solo al conocer la velocidad relativa, al hacer esto, nuestra ecuación de aceleración relativa toma esta forma. Por lo tanto, esto lo conocemos y esto no. De esa forma, cuando nosotros ahora veamos nuestra ecuación, vamos a tener este término como conocido. Por lo tanto, ahí sí vamos a tener dos ecuaciones y dos incógnitas, que eso ya se puede resolver. Entonces, simplemente, esta era nuestra ecuación anterior, reemplazamos nuestra aceleración relativa por lo que definimos que era, luego aquí reemplazamos nuestra aceleración de v por el valor que obtuvimos al estudiar v desde otro sistema de referencia, que era el de acá, y ahora sí ya tenemos tenemos un sistema 2×2. Tenemos la ecuación de arriba, que la voy a escribir, bueno, acá le puse sistema 2×2, bueno, acá resolvemos los productos cruce, y eso, ya se los mostré como yo lo hacía, así que lo pueden practicar. Y acá tenemos las dos ecuaciones. Igualaste la aceleración, ¿eh? Sí, la aceleración de v la determinamos acá arriba cuando estudiamos v desde el punto C, que era esto. Y la aceleración de v, entre comillas, es como constante. No importa desde el punto de vista que la veamos, siempre va a tener ese valor. Es como
Entonces, nosotros al mirar la aceleración de B desde C, nos da esto. Y luego si nosotros miramos la aceleración de B desde D, nos tiene que dar exactamente lo mismo. Si no nos da lo mismo, es que la velocidad, que algo raro hay. Entonces eso le sirve para revisar algún problema. Entonces, como nos piden la aceleración angular del plato, la ecuación que nos sirve es la de arriba, porque la aceleración relativa en I realmente no me importa sacarla si no me la piden. Entonces, con la ecuación de arriba, armo la siguiente ecuación, que sería 48 igual a menos 3 alfa d, que sería lo de aquí, menos 36, más 180, más este término de acá, que sería 30 al cuadrado, porque ya habíamos calculado la velocidad relativa. De esta forma, resolvemos la aceleración angular y obtenemos que es menos 43. Y ese sería el resultado. Yo sé que es como raro verlo así ahora, o como difícil, como que esta materia tampoco es fácil, tiene hartos como pillerías que hacerle, tiene hartos trucos. Y estas ecuaciones de cuerpo rígido generalmente pueden complicar un poco más de lo que ayudan, porque tienen muchos pasos que hacer. Así que en la otra ayudantía vamos a ver como formas más rápidas de poder resolver este tipo de problemas, ayudándonos de geometría, ayudándonos de todas las herramientas que vimos antes. Pero esto es una forma general que sirve para cualquier tipo de problema y que es súper buena y que sirve harto. ¿Alguna duda? Sí, ¿Mm? oye, sabéis que a mí también me cuesta verle la dirección a la velocidad relativa. Más Ya. ese- Ya, a ver, deja hacer zoom acá. Ya. ¿Se ve bien ahí o se ve muy chico? Se ve bien. Ya, entonces nosotros vamos a poner nuestro observador acá en A. Esto de aquí va a corresponder a un radio. Y esta ranura de acá es circunferencial porque siempre tiene el mismo radio, que aquí lo especifican, radio 4. ¿Ya? Entonces, si una partícula se mueve alrededor de un círculo, que es como algo que le entró en el control, eh, ¿en qué dirección va la velocidad? Tangente. Tangente al radio, ¿cierto? Sí. Entonces, si nosotros estuviéramos analizando la partícula en este punto de aquí, la velocidad iría tangente a ese punto. Pero ahora, justo en el problema, está la coincidencia que nosotros estamos analizando un punto justo aquí en el centro. Justo cuando está en ese punto. Y este de aquí es el radio. Entonces, la velocidad es tangente a ese radio. Por ende, nosotros, como es tangente a ese radio, la planteamos así. Y que sea tangente significa que forma un ángulo de 90 grados. Entonces ahí tenemos que la velocidad es tangente y eso hace que indique que va solamente hacia abajo. Porque además esto se mueve antihorario y esto se va moviendo hacia abajo. ¿Se entiende un poco mejor? Sí, ahora sí, no, es que estaba mirando desde D, estaba buscándole la tangente Ah, de ya. Ah, no, ahí es distinto, ahí no podemos estudiarlo como movimiento circular. pero justo en ese punto coincide que va hacia abajo, por eso. Claro, justo en ese, Ah, y también por eso es el problema, porque si estuviera acá, si estuviera en este punto de acá, tendríamos una velocidad en dos sistemas y ahí habría que hacer un poco más de hueveo para encontrar todo. ya, no, ahora sí caché. Ya, Gracias. de nada. Ya. ¿Alguna otra duda? Creo que estamos ya en la hora. De hecho, me pasé 2 minutos. Me pido disculpas. Me cuesta ver porque igual hasta las aceleraciones. Las aceleraciones ¿de De este? la última. Sí, pues, no es que llegaste por las aceleraciones por la derecha y por la izquierda y la igualaste. No sé Ah, ya. que eso podría. Eso se puede hacer. Yo no habría hecho eso. Pero Ya. Eso es porque tú estás estudiando un punto que se mueve. No importa de dónde veas ese punto, ese cuerpo se va a tener que mover con la misma aceleración, o sea, como entre comillas, en magnitud, y con la misma velocidad. ¿Podrías explicar sobre cómo relativan aquí? Ya, al tiro, después de responderle a tu compañero. Entonces, nosotros al estudiar el punto B desde C,
nosotros obtenemos una velocidad y una aceleración. Y esto, espérate, ya, a ver, le voy a hacer zoom. Ahí. Ya, entonces nosotros estamos mirando, tenemos un observador acá, por ejemplo, ¿ya? Un observador acá y otro aquí. Esta partícula se va a mover, por ejemplo, imaginémoslo como partículas. Esta partícula se va a mover en esa dirección, a una velocidad, con una aceleración tanto, ¿ya? Entonces, esa aceleración siempre va a estar apuntando para allá. No importa que tú la veas desde aquí o que la veas desde acá. Esa aceleración, esta partícula se va a seguir moviendo a su manera, no importa de dónde la mires. Por eso nosotros podemos igualar la aceleración que determinamos desde C a la aceleración que obtenemos desde D. ¿Se entiende? Como que Ya te caché. no importa dónde Sí, la veas, se va a mover igual. es que ya, yo solía no hacer eso porque no sé si D se está moviendo o no. Pero claro, en este caso sabemos que D está fijo. Ah, sí, Es que pues en el entonces, caso, que en el caso que D se moviese o acelerara o fuera acelerando de alguna manera, eso no es verdad, ¿cierto? no, sí sigue siendo verdad. Porque es que si D acelera, Es que por no eso va a está haber por eso está la velocidad relativa, po. Por eso están las velocidades relativas, aceleración de Coriolis, consideran esos cambios si D se moviera. La cosa es que lo que nosotros buscamos con cuerpo rígido es obtener el movimiento de la partícula, obtener la velocidad y la aceleración de la partícula sin importar de dónde la veamos. Por eso es como, entre comillas, tan fuerte estas fórmulas, porque la podemos ver desde un auto que nos movamos y vamos a obtener la misma solución que si la viéramos desde un punto estático. Tan fuerte está, me emocioné. ¿Se entiende ahí? O sea, igual tenés siempre que fijarte que elegir puntos estratégicos, po. No podés elegir cualquier punto que te pueda dificultar más. Claro, igual me sustentaba, o sea, me sustentaba porque en el Hibbeler decía que, por ejemplo, el centro instantáneo, no siempre la aceleración del centro instantáneo va a ser igual que alguno de los puntos, ¿cachai? Por Ah, eso sí, pues la aceleración no, pero la velocidad sí. La velocidad sí, angular la sí. velocidad sí. Sí, es que las aceleraciones tienen un comportamiento más raro. Es lo mismo que dije antes, pues, nosotros podemos asumir la velocidad, pero asumir la aceleración es como más difícil, porque se comportan de una forma más extraña. Ya, pero sí te cacho. Gracias. Ya. Y ahora había otra pregunta. eh, ¿Podrías explicar sobre cómo sacaste la aceleración relativa en X? Ya, la aceleración relativa, como estamos trabajando, Phoenix Gamer sigue en la reunión para explicarle. Si no, ya no importa, igual lo voy a explicar. Eh, Usa. Ya, está aquí. Está aquí Phoenix Gamer. Ya, la cosa es que la aceleración relativa va a ser una aceleración, otro tipo de aceleración que va a tener la partícula B, el pasador. Entonces, como estamos estudiando en un sistema cartesiano con coordenadas x e y, esta aceleración se puede expresar como en coordenadas x e y. Al no conocer nada acerca de esta aceleración, nosotros asumimos que va a tener una aceleración en x, cualquiera, y una aceleración en y, cualquiera. Pero para facilitar esto, y eso nos produce que no podamos resolver el problema, porque vamos a tener tres incógnitas, dos ecuaciones. La aceleración relativa aporta dos ecuaciones más, además de la que tenemos. Entonces, para solucionar ese problema, nosotros vamos a parar un observador aquí en A. Y vamos a estudiar la velocidad de B, como mirándola desde aquí, como si fuera una partícula. Al estar trabajando con partículas, nosotros nos podemos ayudar del sistema tangente normal, que es el que está aquí abajo. Nos podemos ayudar de este sistema, ya que la partícula está recorriendo un movimiento curvo y ese movimiento es súper explicado por el sistema tangente normal. Por lo tanto, si nosotros tenemos nuestro sistema aquí, nosotros vamos a ver por cinemática de partícula
que esta partícula B, como habíamos dicho, tenía una aceleración en X y una aceleración en Y relativas. Que una aceleración va a ir hacia adentro del radio y otra va a ir tangencial. De la tangencial no podemos sacar mucho porque la ecuación no nos dice nada. Pero de esta aceleración que va en X, podemos sacar todo, porque la ecuación de tangente normal, hoy me cagó la garganta. La ecuación de tangente normal es esta. Y esta velocidad es la velocidad de la aceleración. Como nosotros estábamos estudiando la aceleración relativa, esto es la velocidad relativa. Y como va en sentido contrario al de referencia, lo tenemos. Ya. ¿Alguna duda ahí? Una más, si no ya se pueden ir porque mi garganta ya murió. Gracias a todos los que vinieron. Espero... Oye, Nico, será mucho pedirte si es que después podrías grabar un video o algo de cómo se hacía el primer ejercicio que mostraste, el que salía en el control, o mandar la solución de ese ejercicio si es que la tenías. Porque ahí igual piden aceleración relativa y yo el otro día lo intenté hacer y no supe sacar la aceleración relativa. ¿Un video resolviéndolo no te sirve un MATLAB? O sea, es que en esa parte, porque onda yo lo saqué con el teorema de los cosenos, pero ese, sí. Yo empecé a trabajar con el teorema de los cosenos ya, pero cuando te piden la aceleración Coriolis, ahí ya me empalabé. Entonces, ¿cómo hacer de esa parte? ¿Por qué te fuiste a la B? Porque no supe cómo llegar, no supe interpretarla más que nada. Ya. Igual los teoremas de los cosenos está súper bien. Sí, pues es que ahí sacaba, con el teorema del coseno sacaba el R punto, después derivaba de nuevo y sacaba la aceleración, pero ahí no sabía... Ya. Pero ahí sacáis esto con el teorema de los cosenos, esta velocidad. Sí. Y esa es tu velocidad relativa. Y eso lo haría multiplicar, tenéis que sacarlo en forma vectorial. Entonces, tú acá con el teorema de los cosenos, lo que tú sacarías sería como la magnitud de esta velocidad relativa. Ya, entonces mi velocidad relativa es la velocidad que se mueve dentro de DE. Claro. Entonces, luego tú tenés que pasar eso a forma vectorial. Para eso tenés que sacar este ángulo y escribir las proyecciones. Entonces te va a quedar ¿por qué? Te va a quedar un R punto en Y, en X, y un R punto en Y. Y ese sería tu vector de velocidad relativa. Luego, con teorema de los cosenos, no sé si podéis sacar la velocidad angular de E, pero ese R punto que tú sacaste sí sería tu velocidad relativa. Estaría bien. Ya. Ya, igual, por ejemplo, no sé, lo podría hacer en la otra ayudantía, como en otra semana. Ya. Es que como la prueba era el lunes, por eso... O sea, si tenía el MATLAB y lo podéis subir... Ya, si la prueba el lunes sí, puedo hacer un MATLAB y subirlo para el fin de algo así. Ya, porfa. Ya, eso. Para entender el ejercicio. Ya. Vale, gracias. Voy a anotar en mi agenda, porque se me va a olvidar. Ya, eso. Lo intento subir para lo antes posible. Vale. Ahora sí, si no tienen más dudas o no quieren comentar nada más, eso sería todo. Muchas gracias a todos por venir y disculpen por pasarme, en serio. Nos vemos, gracias. Da igual, está bien. Muchas gracias. Chao, que estén bien.